¿Alguna vez admitirán que lo que se hizo fue un golpe de Estado? No, es que no fue un golpe de Estado, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. La Constitución Política del Perú establece el campo de la disolución del Congreso. ¿En qué artículo establece la denegación fáctica? Está en el 136. Si ¿La denegación fáctica? No, la denegación fáctica es algo que el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, que es el Tribunal Constitucional, dirimió y manifestó en su momento, después de la disolución del Congreso que se hace en el año 2019, que, digamos, el procedimiento que se había seguido y ante el silencio que se había dado era viable y era válida. Son parámetros que establece y estableció el Tribunal Constitucional. No dijo que era válida. El Tribunal Constitucional, a lo que usted se refiere, declaró infundada la demanda competencial de la Comisión Permanente. No es por lo tanto, simplemente declara infundada. Quien cierra el tema es ese tribunal actual. No va a aparecer. ¿Disolver el Congreso bajo las mismas circunstancias? Bajo las mismas circunstancias, con las mismas normas, obviamente que sí. De esta manera ratificó su decisión de disolver el Congreso en el 2019. Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Martín Vizcarra insiste que su decisión se dio dentro del marco constitucional, tras la denegación fáctica de la cuestión de confianza que solicitó en su momento el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. El año 2019, y con las leyes que estaban vigentes en ese momento, era perfectamente viable la disolución del Congreso tal como yo lo hice el 30 de septiembre del año 2019. De esa fecha a la actualidad hay unas nuevas leyes que han salido ya interpretando y desarrollando la cuestión de confianza. Una herramienta que asegura fue analizada en su momento por el Consejo de Ministros. La sesión no estuvo ajena a algunos roces con algunos congresistas y con los exlegisladores denunciantes. El señor abogado no puede estar, para entendernos todos, no puede estar soplándole las respuestas. Viene a asesorarme legalmente. El señor congresista, a cada rato su asesor viene y le dice algo, le recomienda cómo enfocar. Y eso está absolutamente válido. La disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019, cometida por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, bajo el mecanismo de denegación fáctica, fue un acto inconstitucional. Por lo tanto, fue un golpe de Estado. Bueno, ya estamos aquí con el asesor legal de Martín Vizcarra, el doctor Alejandro Salas. Buenas noches y bienvenido. Diana, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar la entrevista, quiero hacerle una pregunta rapidita. ¿Le soplaba o no le soplaba? No, uno le da soporte legal, siempre uno va como abogado. Abogado es advocate, al que llaman. Muy bien. Ahí estaba el congresista Ventura acusando lo que usted le estaba soplando. El congresista Ventura es abogado. Sí, le tocará seguramente después ejercer el derecho cuando termine de ser congresista. Vamos al tema de fondo. Hoy día se han presentado porque hay una acusación constitucional o varias en una sola en el que determinan la recomendación es inhabilitar porque Martín Vizcarra el 30 de septiembre habría cometido un golpe de Estado. Y además hay que decir que este año, o mejor dicho el año pasado, el Tribunal Constitucional dijo que es contrario a la Constitución la denegación fáctica de la cuestión de confianza y cerró el tema. ¿Alguna vez admitirán que lo que se hizo fue un golpe de Estado? No, es que no fue un golpe de Estado, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. La Constitución Política del Perú establece el campo de la disolución del Congreso. ¿En qué artículo establece la denegación fáctica? Está en el 136. ¿La denegación fáctica? No, la denegación fáctica es algo que el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, que es el Tribunal Constitucional, dirimió y manifestó en su momento, después de la disolución del Congreso que se hace en el año 2019, que, digamos, el procedimiento que se había seguido y ante el silencio que se había dado era viable y era válida. Son parámetros que establece y estableció no el Tribunal dijo que era Constitucional. válida. El Tribunal Constitucional, a lo que usted se refiere, declaró infundada la demanda competencial de la Comisión Permanente. No es por lo tanto, simplemente declara infundada. Diana, quien cierra el tema es ese tribunal actual. La demanda competencial que hace el ex presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Olechea, marca todos esos procedimientos que está señalando, uno por uno, y en ninguno les da la razón. La declara infundada, pero este tribunal sí dice, y aquí tengo la resolución, dice, porque pone ya el candado,
dice que se declara fundada la demanda competencial planteada por el Congreso, etcétera, y dice que no hay en cuanto establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza, es decir, tiene que ser específica. Y yo le repito, ¿en qué artículo de la Constitución se señala por la figura de la denegación fáctica? Yo se lo manifiesto y se lo vuelvo a decir como abogado. Para eso está el máximo intérprete de la Constitución. Que hoy día ya cerró. Eso, no, y que en el 2019 lo interpretó así. No podemos acostumbrarnos en un país a decir que lo que emite un tribunal constitucional en un momento determinado es válido y después no es válido. Hay que respetar. Hoy día recién se están empezando a poner nuevos parámetros y hay que, de una u otra manera... No son nuevos parámetros. Lo que han hecho es cerrar el tema de fondo que el anterior tribunal no cerró. Perdóname. Pero tenemos la nota... Sí. Hay que poner el titular de la nota del Tribunal Constitucional de este año. Ahí está, clarísimamente. Se califica que es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y establece que, ahí está, clarito, que no es constitucional. Bueno, así como otros criterios... La denegación fáctica no es constitucional. Yo le digo lo siguiente. Así como otros cuestionan la resolución del año 2019... Bajo mi punto de vista jurídico, yo también puedo cuestionar lo que este Tribunal Constitucional ha emitido. No estoy de acuerdo con lo que ha manifestado. Y no estoy de acuerdo porque el presidente del Tribunal Constitucional que emite esta sentencia acá en Canal N dijo... ¿Que era golpe de magistrado Estado? Morales, no. Dijo que ahora lo que habían señalado es que para que un Congreso sea disuelto, tiene que tener la voluntad de ser disuelto. Revisen. No, a ver, pero es que usted dice que a el aclarar. máximo... Pareciera que usted, el máximo intérprete de la Constitución, cuando le es favorable en una interpretación, lo respeta. Por el Pero contrario. cuando dice que es golpe de Estado, ya no lo respeta. Por el contrario, estamos hablando de la aplicación de la norma en el tiempo y la aplicación de lo que es la interpretación de la norma, en este caso la Constitución, en el tiempo. En el 2019 se estableció una sentencia en el Tribunal Constitucional que decía... Que no totalmente distinto a lo que están manifestando. Pero usted recordará que en los medios de comunicación se criticó muchísimo que ese Tribunal Constitucional no fuera el tema de fondo. Y el presidente, que no lo cerrara. El presidente ¿Lo del recuerda tribunal, o no lo recuerda? No, el presidente del Tribunal el presidente del Tribunal Constitucional en el año 2018, Ernesto Blume Fortini, dijo que las decisiones del Tribunal Constitucional 2018 pueden gustarle a algunos y a otros no. Lo que sí es cierto es que se tienen que aplicar sí o sí cuando se emite una sentencia. A usted le gusta la del 2019, pero no la del 2023. Lo que pasa es que se aplicó en un momento determinado, Diana. Claro. Y hay que respetar la aplicación de la norma en el tiempo. Pero felizmente que el Tribunal Constitucional ya dejó marcada esa sentencia sobre piedra que la denegación fáctica no es constitucional. Eso ya quedó marcado sobre piedra. Prácticamente han eliminado la cuestión de confianza. Eso ya no existe. No, pero aquí la presidenta del Tribunal Constitucional al final del día señaló que, dado lo de la denegación fáctica, lo de Martín Vizcarra fue un golpe de Estado. Mira, discrepo totalmente. Bajo mi punto de vista, las actuaciones que ha tenido este Tribunal Constitucional para mí constituyen una bancada más del Congreso, y te lo digo abiertamente. ¿No? Entonces, ¿Cómo constituye una bancada de Martín Vizcarra el anterior Tribunal Constitucional? No, porque Martín Vizcarra, Diana, asume una asociación constitucional, o sea, sí, no está en duda la asociación constitucional. Pero por supuesto. Eso no está en duda, que fue vicepresidente. No fue en su gobierno que se eligieron esos miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, le hago otra pregunta. Usted ha sido ministro del señor Pedro Castillo, incluso el día que Pedro Castillo decide cerrar el Congreso, usted renuncia, porque usted dice, invocó a sus principios constitucionales. Por supuesto. Pero defiende a Martín Vizcarra, que hizo lo mismo. No hizo lo mismo. Sí, hizo lo mismo. Están confundiendo. Entonces, entonces la Constitución que tenemos es golpista porque prevé la disolución del Congreso. Pero prevé la disolución del Congreso con unos parámetros. La parámetros recién aclarados. La denegación tiene que ser explícita. Recién aclarados y que los parámetros se están dando y la norma evoluciona en su interpretación también en el tiempo. En el 2019 un Tribunal Constitucional que no dijo lo que hoy se dice. Y es así como se actuó dentro de un marco de gobierno de la mano con la Constitución política. Entonces hay que respetar también esa parte. No es que hoy en día vamos a aplicar retroactivamente lo que ha sacado en el 2023 el Tribunal Constitucional para sancionar constitucionalmente a alguien. No, nadie dice que se va a aplicar retroactivamente. Es que lo están haciendo en el Congreso, quieren sancionar al expresidente. Lo que sí es que ha quedado un candado para que ningún aventurero golpista quiera otra vez cerrar el Congreso. Se acabó la cuestión de confianza en la Constitución. Ya nadie va a poder pedir cuestión de confianza. Ya. Bueno, eso, como dice usted, es interpretable. ¿No? Ahora, en el tema del Congreso, en el Parlamento es un foro político. Ah, sí, por supuesto. Y por lo tanto, el debate es político. Totalmente.
Y entre las razones y argumentos que se han dado es que Martín Vizcarra cierra el Congreso porque se venía en la Comisión de Fiscalización varios testimonios sobre el tema por el que ahora está él en un juicio oral. Entonces que él decide, y eso es un fundamento que hoy día usted lo ha escuchado porque ha estado ahí, se ha argumentado en el Congreso. ¿Usted creerá o dirá pues que efectivamente ya ese Congreso venía investigando a Martín Vizcarra por los temas por los que ahora él está en el banquillo de los acusados? Pero esa situación se cae por sí sola porque supuestamente esos delitos que se le imputaban a Martín Vizcarra, que eran 5, que se han reducido, ahora está solamente en juicio por porque 1. está en un juicio oral. Sí, pero no, es que 4 se han archivado, queda 1. De esa época, con el periodicazo con el cual lo vacan, solamente queda 1. Los otros 4 han sido archivados. Pero no era necesario porque Martín Vizcarra, eso que se le imputaba, era cuando él había sido presidente del gobierno regional, gobernador regional de Moquegua. Por lo tanto, no estaba sometido en ese momento, supuestamente eran delitos cometidos no como presidente, sino como gobernador regional. Bueno, yo le quiero no iban decir a someterse solamente al una aclaración. Un periodicazo no vaca a Martín Vizcarra, lo vaca el voto de 105 congresistas. ¿Pero de qué Congreso, Diana? Bueno, si somos demócratas tenemos que respetar el Tribunal Constitucional y el Parlamento, de un ¿no? Congreso con 72 congresistas de Fuerza Popular que no aceptó la derrota, que cuando ingresó Pedro Pablo Kuczynski lo empujó o renunciaba o lo vacaba. O sea, seamos sinceros, y hay que leer un poquito más a la población. Pero el argumento que usted dice también que es político, pero yo le estoy dando hechos objetivos. Un periodicazo no vaca a Martín Vizcarra, lo vacan 105 congresistas. Bajo mi criterio, un periodicazo no vaca. Y nos hemos acostumbrado en nuestro país a que se vaca un presidente como nos tomamos un café. Es así. O sea, y eso no puede pasar tampoco. Bueno, yo lo digo como hombre que conoce y respeta también la Constitución. Bueno, usted respeta la Constitución, dice respetarla, pero no tuvo ningún problema en trabajar con Pedro Castillo al final, ¿no? Fue una persona electa en urnas y que más bien, seguramente, otras bancadas que manifiestas que están en el Congreso no aceptaron que él ganó en urnas y se fueron hasta la OEA antes de que la asuma para que no se reconozca el proceso electoral. Y seguramente eso a algunos sí les gustó. Bueno, a mí no, yo soy demócrata. El tema, usted es demócrata, bueno, sí, así usted dice que es demócrata. Ahora, a Martín Vizcarra le esperaría una nueva inhabilitación si es que sale esta acusación constitucional desfavorable para él, ¿no? Que se sumaría a la que ya tiene vigente. Pero es que esa es la verdadera intención, ¿no? La verdadera intención de todo esto que hemos visto el día de hoy y de todo lo que está avanzando es simplemente tratar de sacar sí o sí de una contienda electoral a Martín Vizcarra, que ya ha expresado su voluntad de querer postularse a la presidencia de la República. Entonces, pero no puede, ¿no? Porque se ha inhabilitado actualmente. Es que claro, inhabilitado por quién, ¿no? O sea, eso también la gente lo sabe, la población lo sabe, y por supuesto que eso tiene que agotarse el campo constitucional, el campo de la vía supranacional, el artículo 105 de la Constitución, y estamos encaminados en eso. O sea, confiamos en la justicia y en que la justicia va a llegar en algún momento. hay que, definitivamente los procesos van a seguir y esperaremos con los votos que decide la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La venganza política va a seguir, pero seguimos de pie, Diana. Por ese lado no hay ningún problema. Hay que hacer una aclaración, porque el señor Alejandro Salas, que ya se retiró, dice que el Congreso que vacó a Martín Vizcarra fue el Congreso de 72 congresistas fujimoristas. No es cierto. El Congreso que vacó a Martín Vizcarra fue el Congreso que se le llama del periodo corto, del periodo complementario, porque Martín Vizcarra precisamente cerró el Congreso de 73 congresistas fujimoristas. Esa aclaración hay que hacerla porque el doctor Alejandro Salas ha dicho que a Martín Vizcarra lo vacó el Congreso de 73 fujimoristas. No es cierto. Quien vacó a Martín Vizcarra fue el Congreso complementario que fue del 2020 al 2021.